La plancha siseó al deslizarse con lentitud sobre la arruga final de mi vestido azul marino. No era una prenda reciente, pero había resistido con dignidad el paso de los años. Corte sobrio, costuras firmes, sin necesidad de destacar para imponerse. Lo colgué cuidadosamente sobre el respaldo de la silla del dormitorio, procurando no estropear el planchado, y caminé hacia el pequeño tocador que descansaba junto a la ventana. La luz en ese momento del día caía con una delicadeza dorada, suavizando los contornos de mi rostro más de lo que recordaba. Abrí el estuche de maquillaje. Una pincelada leve de polvos, un toque mínimo de rímel. Nada más. Busqué el pintalabios rosa apagado, el mismo que usé aquel día en la ceremonia de graduación en West Point, mucho antes de que alguien en esta casa sintiera que tenía derecho a opinar sobre mi aspecto. El suelo de madera crujió en el pasillo. ¿Acaso ese tono burlón era el mismo que se colaba en la voz de Sierra, antes incluso de ver su expresión? ¿Qué pasa, mamá? ¿Te estás arreglando para jugar al dominó? Se apoyó en el marco de la puerta descalza con una taza humeante de leche de avena entre las manos. El moño que recogía su cabello estaba perfectamente ajustado, como si fuera a posar para una editorial de moda en cualquier momento. Torció la cabeza claramente divertida. No respondí. Tapé el pintalabios y lo dejé de nuevo en la bandeja de cristal. Sin querer sonar borde, añadió con esa sonrisa fina que siempre escondía condescendencia, pero es solo una reunión. ¿Se reconocen entre ustedes en esos encuentros? ¿O llevan cartelitos con los nombres para evitar que alguien admita lo mucho que ha cambiado todo? Bebió un sorbo mientras esperaba algún signo de incomodidad en mí. No se lo concedí. Abrí el cajón y saqué una cajita negra pequeña, pero cargada de peso emocional. Al abrirla, el anillo resplandecía con ese brillo tenue de los objetos con historia. Promoción del 84 West Point. Me lo puse en la mano derecha con firmeza y alisé el vestido. «Dev», gritó ella por encima del hombro. «Tu madre se está arreglando, como si esta noche le fueran a entregar una medalla». Devon apareció unos segundos después, aún sin la chaqueta con las mangas arremangadas y la corbata colgando deshecha. Me dirigió una mirada fugaz primero a mí, luego a Sierra. Su sonrisa era tenue, automática, más un gesto aprendido que una burla. «¿Estás bien, mamá?», dijo con voz queda. Le sostuve la mirada apenas un instante. «Gracias», respondí. Asintió con torpeza como si hubiera captado algo que su esposa no, pero no se detuvo. Se marchó con un vaso de agua en la mano, murmurando algo sobre revisar los correos. Sierra permaneció un poco más. «Bueno, pásatelo bien. No dejes que te entretengan hasta tarde», bromeó forzando una sonrisa excesiva, un tono que chirriaba de tan alegre. Luego se fue. La habitación se quedó otra vez en silencio. Busqué mi bolso y lo abrí apenas lo necesario para comprobar que el dispositivo seguía allí. Negro mate liso inerte, hasta que recibiera la llamada. Después me senté junto al ventanal. Mis zapatos ya estaban listos, pulidos, pacientes, esperando a que el tiempo hiciera su parte. Fuera la luz comenzaba a inclinarse hacia el dorado tibio que antecede al azul profundo del anochecer. La contemplé sin moverme, dejando que el silencio tomara el lugar donde un día intentaron alzarse las palabras. Ingresé en el ejército a los 19. Mi madre lloró la noche que me marché. No por oponerse, sino porque intuía que ya no volvería siendo la misma. Y acertó. No lo hice. Donde yo iba, no había desfiles ni cintas en los balcones. Mi rumbo cambió pronto, primero en reconocimiento, luego en inteligencia, después en esas operaciones sin nombre, enterradas en archivos cerrados a cal y canto, donde las hazañas no se colgaban en paredes, ni los nombres figuraban en registros.
Se me daba bien, demasiado bien. Los ascensos llegaban, pero sin aplausos. La autorización sustituyó al reconocimiento. El silencio se convirtió en mi armadura diaria. Para cuando cumplí los 30, ya había transmitido informes clasificados a los jefes del Estado Mayor en salas blindadas contra el eco y la memoria. A los 35 manejaba documentos que jamás serían archivados oficialmente. West Point me enseñó a mandar. El terreno me enseñó a desaparecer sin dejar huella. Esa es la lección que personas como Sierra nunca llegaron a comprender. Confunden el liderazgo con discursos medidos y sonrisas de catálogo. Creen que el respeto se gana entre vítores y luces encendidas. Pero algunos aprendimos a servir desde las sombras en corredores donde los pasillos no tienen cámaras y los informes se incineran antes de que la tinta se fije. Nunca compartí demasiado con Devon. No era solo por el protocolo. Era por su bien. Dividir, aislar, proteger. La compartimentación dejó de ser una técnica y se convirtió en reflejo. Durante años volví a casa entre despliegues con restos de polvo extranjero en las botas y sonrisas practicadas como escudos. Me forzaba a asistir a todos los recitales escolares que el tiempo me permitía, aunque el desfase horario me redujeras a una sombra. Pero eso no quedó en su memoria. Solo quedó que me marchaba otra vez. Cuando su padre murió, yo me encontraba en medio de una operación cuya existencia no tenía nombre. Vi el entierro a través de una transmisión encriptada solo atrincherado en un búnker improvisado cerca de la frontera turca. Al regresar me entregaron una bandera doblada como símbolo, pero el dolor ya se había fosilizado, convertido en una losa más. Me mudé a su casa hace un año tras el infarto cerebral. El médico dijo que requería observación continua, y Devon, con esa mezcla de culpa y comodidad, creyó que así bastaba. Me dieron un cuarto en el piso de arriba, un horario de pastillas, y el título de retirado como si todo lo anterior pudiera archivarse. Él lo llamó descanso. Yo lo llamé vigilancia, pero nadie preguntó. Ni por las condecoraciones que nunca colgué, ni por los nombres que aún figuran en registros sellados, ni por la caja en mi cajón donde las insignias desgastadas por la guerra siguen esperando el día en que vuelva así a necesitarlas. Para ellos no soy más que Inns, la abuela maniática que dobla las toallas como si fueran origami militar y ordena los botes de especias con precisión milimétrica. No advirtieron la llegada del sobre encriptado hace 15 días, ni repararon en el leve zumbido cuando el terminal seguro se enlazó al servidor clasificado. No entienden el destello esmeralda que parpadea cuando la verificación se completa con éxito. No comprenden por qué consulto obsesivamente el radar meteorológico 3 veces al día, ni sospechan que lo hago para vigilar las trayectorias aéreas. Esperé a que el silencio habitual envolviera de nuevo la casa justo antes de que anocheciera. Sierra charlaba por teléfono en la cocina. Devon encerrado en su despacho del sótano. Cali con los auriculares calados en la habitación de arriba. Abrí el bolso de mano y activé el dispositivo. Una breve vibración seca recorrió mi palma. Después el mensaje, en posición. Ventana operativa 6 minutos. Objetivo extracción. Bajo la orden una hora marcada con exactitud quirúrgica, 19:42 EST. Apagué la pantalla con un gesto contenido casi reverencial. En 6 minutos esta fachada cuidadosamente tejida, esta vida de abuela dócil, en una casa hecha de rutinas y ninguneo, se desharía como una lona soltada de un motor ya inservible. El vestido seguía colgado impecable sobre el respaldo de la silla. Los tacones esperaban junto a la puerta.
El pintalabios seguía cerrado, el anillo bien ajustado. Todo estaba dispuesto. Y a través del cristal un sonido se aproximaba desde la distancia. Grave, constante, acelerándose. Aún tenía el pincel en la mano cuando escuché su voz otra vez. Demasiado aguda, forzada. Demasiado pulida para ser sincera. «Ay, esto es impagable», dijo Sierra desde el otro lado del teléfono. «Aquí tenéis a mi Emil listo como si aún estuviéramos en 1982. Con hombreras y todo, su risa. Fue una ráfaga breve, de esas que necesitan ser validadas». Nadie dijo nada. Yo tampoco. No era necesario. Su reflejo ya se proyectaba tras el mío en el espejo del tocador, con el brazo estirado del móvil captando mejor el ángulo de mi espalda. Podía sentir el ojo frío de la cámara deslizándose por mi espalda, diseccionando la curva de mis hombros. El ángulo leve de mi cuello, el modo preciso en que colocaba una horquilla en el cabello, con dedos decididos. «Venga, saluda Internet», incentonó con aire de reina decadente, empeñada en recuperar su fama de antaño. Una cafetería tras otra. Desde el barro. Devon chilló desde el fondo. «Podría humillarlos a todos sin despeinarse, cariño. Sabes, mi madre jamás hace las cosas a medias». Lo soltó como si fuera un halago, pero la risita que lo siguió lo convirtió en veneno envuelto en celofán. Sierra giró la cámara hacia el pasillo sin bajar el tono. Dev asegura que ha recuperado esa expresión implacable. En realidad le hace parecer humana. De parecer, me giré apenas lo justo para que nuestros ojos se cruzaran en el reflejo. Mi voz salió baja, cortante. «¿Has terminado ya?» Vaciló no por vergüenza, sino porque no esperaba réplica alguna. «Ah, sí. Era solo broma. Todo amor, mamá». Asentí sin expresión y me puse de pie. El vestido caía impecable como una promesa afilada. Tomé el bolso más pesado de lo que parecía y avancé hacia las escaleras. Ella me siguió grabando un par de segundos más antes de soltar alguna tontería sobre los reencuentros incómodos y la nostalgia de mentira. Cali estaba acurrucada en lo alto de la escalera, las piernas cruzadas, un libro abierto, olvidado sobre el regazo. Nuestros ojos se cruzaron al pasar. No sonrió, no dijo nada, solo me miró. Llegué al vestíbulo y fui directa hacia la puerta principal. La hora se acercaba. Desde la cocina, Devon levantó la vista entre sorbos de café, cejas arqueadas con teatralidad. «¿Ya te vas, sí?», señaló el perchero con aire despreocupado. «¿No quieres llevarte un paraguas? Dicen que las viejas heridas traen tormentas». No contesté. Crucé el umbral. El aire estaba más frío, cargado con esa electricidad tenue que anticipa lo inevitable. El viento sacudía la bandera del vecino impaciente. La calle lucía inmaculada, con coches bien alineados y luces temblorosas encendidas antes de tiempo. Por detrás de mí la puerta seguía entreabierta. La voz de Sierra se deslizaba hacia el exterior, aún entre risas, aún hablando, con aquellos que no alcanzaban a distinguir lo que estaba ocurriendo fuera. Y entonces, desde algún punto remoto más allá de la línea de los árboles, lo escuché. Sordo al principio, profundo, como si surgiera del mismo suelo. Un sonido que no oía desde hacía años, pero que mi cuerpo reconoció al instante. La primera señal fue aquella presión en el pecho. No era miedo ni una ráfaga de adrenalina. Era algo más primitivo, una resonancia densa que antecedía al estruendo. Descendí del porche justo cuando aquel murmullo empezaba a rozar las copas de los árboles. Luego el batir de las aspas. Un zumbido agudo, vibrante, que se abría paso en la noche como una amenaza, removiendo el aire, ahuyentando a las aves de los cables y alzando remolinos de hojas secas sobre el asfalto. El porche titiló como si dudara de sí mismo. Algunas puertas del vecindario se abrieron con cautela. Rostros desconcertados asomaron con los ojos fruncidos
buscando respuestas entre la penumbra. Sierra emergió detrás de mí, una mano alzada para cubrirse del resplandor, la otra aún aferrada al móvil. «¿Qué narices es eso?», murmuró más asombrada que asustada. Devon apareció justo en el instante en que una violenta ráfaga de agua cayó sobre el callejón, empapándole la camisa y arrojando una maceta por las escaleras. «¿Es un helicóptero?», preguntó alguien sin dirigirse a nadie. Y sí, allí estaba. El aparato cruzó la línea del bosque oscuro como la tinta, sin marcas, sin nombres. Se mantuvo suspendido unos segundos sobre el centro del callejón, como una presencia calculada, quirúrgica. Luego comenzó su descenso lento con autoridad, levantando una tormenta de viento. El estrépito era ensordecedor, un trueno estático que se colaba por cada rendija. Los cristales vibraban con rabia contenida. Las campanas colgantes chocaban entre sí como si se anunciaran mutuamente el fin de algo. Y los niños corrían ya hacia las puertas principales, cuando sus padres, aún confusos, los siguieron con pasos entrecortados. Callie tenía la frente apoyada en la malla de la puerta inmóvil. Sus ojos fijos y abiertos de par en par no mostraban temor. Ni siquiera pestañeó cuando nuestras miradas se cruzaron. El helicóptero descendió justo frente a la acera, donde Devon solía aparcar, como si aquel fuera siempre su destino. Las aspas redujeron velocidad, pero el aparato no se detuvo. Un lateral se abrió con un sonido metálico y cortante. Una sola figura emergió. Botas de gala desgastadas por lugares que ni el mejor atlas sabría ubicar. El coronel Ramsay Ellison. Avanzó por el césped con una solemnidad medida como si cada paso contuviera décadas. El viento le ceñía el uniforme al cuerpo con una insistencia ceremoniosa. Nadie osó moverse. Todos lo observaban. Él, en cambio, no les concedió ni una mirada. Sus ojos se anclaron en los míos desde el primer instante. Al llegar al inicio del camino de entrada se detuvo, enderezó la espalda como un mástil y alzó el saludo seco, exacto, cargado de algo más profundo que respeto. «Teniente General Calderón», proclamó su voz cortando el viento con la firmeza de un veredicto. «Señora, estamos listos para partir cuando usted lo desee». Devon soltó la taza de café que tenía entre los dedos. Se estrelló contra el suelo, quebrándose en 1000 fragmentos sobre el cemento tan frágil como su aparente certeza. Sierra seguía quieta. El móvil que antes sostenía con arrogancia como un cetro moderno, ahora colgaba flácido sin propósito. Su boca se entreabrió como para decir algo, pero ninguna emoción tuvo fuerza suficiente para tomar forma. El vecindario entero cayó en un silencio denso, no uno que pidiera respeto, sino uno que lo imponía. Un silencio que sucede a lo inapelable, lo definitivo. Descendí las escaleras sin mirar atrás. Devon se apartó instintivamente sin decir palabra. Sierra giró apenas como si su garganta quisiera detenerme, pero sus labios no se atrevieron a conjurar el más mínimo sonido. Solo contemplaba. Al llegar al borde del césped me detuve. El viento seguía danzando entre los árboles. Los vecinos, aún tras las vallas, no pestañeaban. Yo no necesitaba alzar la voz. No me estaba arreglando para asistir a su reunión. Lo dije con la claridad suficiente como para que todos lo escuchasen. Monsieur Massey me estaba preparando para servirles, sin rostro, sin nombre. No esperé réplica, ni siquiera la deseaba. El coronel Ellison giró sobre sus talones y caminó junto a mí hacia el avión en completo silencio. Extendió su mano enguantada firme, sosteniéndome mientras ascendía por la escalerilla metálica. La compuerta se cerró tras nosotros con un silbido frío, un aliento presurizado que nos desconectó por completo del ruido exterior. Dentro la cabina ofrecía una atmósfera templada y cuidadosamente medida. El zumbido era constante, pero no resultaba intrusivo.
Era un eco familiar, como un tamborileo de fondo, que marcaba el inicio de algo inevitable. Mi atención se afiló como si estuviera de nuevo en una operación encubierta. Ellison me entregó una tableta blindada ya desbloqueada, su luz azulada, titilando con promesas inquietantes. Tu nivel de acceso ha sido activado. Estás enlazado directamente con el núcleo de mando. Pasé la vista por la primera hoja del volcado de datos. Trazas de intrusión, ecos de protocolos invisibles, enrutadores caseros contaminados con duplicaciones de paquetes. Y detrás de eso, un patrón disfrazado, nada de instalaciones gubernamentales. Lo que usaban era una máscara digital hecha de tráfico banal, de influencers rebotes de contenido trivial, codificados con hashtags y círculos de algoritmos virales. Un nodo resaltado me hizo fruncir el ceño. Había estado emitiendo señales desde una IP doméstica, registrada en nuestra misma calle. Sentí un estremecimiento. Conocía ese patrón. Lo conocía demasiado bien. Y también conocía el peligro que escondía. Ellison no apartaba los ojos de mí, mientras lo asimilaba todo. «Nos quedan 7 horas antes de que completen el rastreo», dijo en voz baja. «El enjambre digital se mueve, pero quieren tu análisis antes de medianoche». Asentí con un murmullo, entendido mientras mis dedos ya navegaban entre los encabezados. Bajo nuestros pies la ciudad se extendía como una red de venas apagadas, cuadras silenciosas y cruces adormecidas, cada una calculable, cada una ignorante de lo que estaba a punto de romperse. Eché un último vistazo por la ventanilla mientras virábamos hacia el este, rumbo al punto seguro. Devon permanecía inmóvil en el porche con el ceño fruncido. Sierra ya había desaparecido en el interior y Cali, todavía tras la puerta mosquitera, alzó la mano en un gesto breve, casi mecánico. Asentí con la cabeza no tanto como respuesta a ella, sino como una afirmación muda para mí misma. Volví a mirar la pantalla. Los parámetros de la misión acababan de actualizarse. El tiempo de dudar había terminado. Cuando llegamos al centro de mando, el vídeo ya se había propagado como un incendio. En plena sesión informativa, Ellison me pasó discretamente un segundo dispositivo. «Señora», murmuró con tono grave, «es mejor que vea esto». En la pantalla aparecía la grabación que había hecho Sierra, ahora manipulada, editada y resubida, en bucles frenéticos de 15 segundos, adornados con subtítulos virales como «La General del Molino» y recogida de emergencia en helicóptero, en plena barbacoa suburbana. La publicación original seguía activa, saturada de comentarios. Miles. Predominaba la perplejidad mezclada con una pizca de admiración y una avalancha de sarcasmo que caía directamente sobre ella como lluvia ácida. Pasé el vídeo una sola vez suficiente para captar el tono. Ella había sido el foco sin saberlo, y ahora la misma red que había utilizado para manipular y vigilar estaba girando los focos hacia ella. Su risa, aquella risa altiva que usaba como látigo, se había transformado en la banda sonora de un ridículo compartido. Su sonrisa engreída, congelada justo en mitad del encuadre, se había convertido en un meme. Está recibiendo una buena dosis de crítica, apuntó Ellison como si aquello pudiera suavizar el golpe. Alegó que solo le seguía el juego, que no sabía que aquello era real. Asentí esta vez sin responder. En mi terminal se cargó el nuevo informe de situación. La brecha que habíamos estado siguiendo se había filtrado en una red civil. Hacía ya 2 semanas. El tráfico encriptado serpenteaba entre proxies dispersos por California, Ohio y una colina anodina del norte de Virginia. Uno de los nodos coincidía con nuestra propia calle, un callejón sin salida en apariencia irrelevante. Lo disfrazaron bien, una red de microinfluencers cuidadosamente seleccionados. Absorbía la atención desviando miradas
mientras el flujo real se ocultaba. El técnico hablaba con frialdad quirúrgica disposiciones de producto meticulosamente programadas, rotación cíclica de perfiles, bucles de vídeo, perfectamente sincronizados. Cada elemento encajaba con la precisión de una maquinaria que nunca debía ser vista. En la sala de control las luces se atenuaron justo cuando el mapa en la pantalla comenzó a reconfigurarse. Sierra no aparecía en los encabezados de datos, pero 2 de sus colaboradores habituales figuraban en las campañas de captación más recientes. Era una firma sutil, pero inconfundible. Cribé los datos con paciencia quirúrgica, separando lo relevante del ruido deliberado. Su proyecto Desenfoque de estilo de vida, auspiciado por World Soft Edits, no era una campaña de cuidado de la piel. Era una fachada, un escudo estilizado para algo más quirúrgico. Autorizo una traza más profunda sobre sus identidades secundarias. Sin levantar la voz, devolví la tableta al técnico. Decían que no debía tomármelo como algo personal, pero esa frase me ardía como sal en carne viva. Más tarde, mientras repasaba el registro de mensajes, mi línea segura vibró en silencio. Un mensaje sin remitente, sin metadatos. Tan solo unas palabras sencillas pero envenenadas. Siempre supe que eras importante. Era de Kelly. Apreté los labios, el pulgar sobre la pantalla sin decidirme. Y la dejé ahí, quieto, que viera que no todo se contesta. Una segunda alerta se encendió en mi móvil personal. Devon. Su número por fin. Llevaba meses sin oír nada de él. No contesté. No dejó mensaje, y eso dijo más que cualquier voz grabada. En la pantalla de la consola la transmisión proseguía incesante. Bajé el volumen del noticiero hastiado de opiniones de última hora que intentaban reconstruir lo que negaron el día anterior. Siempre pasaba lo mismo. Demasiadas bocas, muy poca memoria. La verdad, cuando aparece demasiado tarde, deja de ser revelación para convertirse en ajuste de cuentas. Pero el deber ese nunca flaquea. El último aviso sonó en la terminal de Ellison. «Señora», dijo con voz contenida mirándome directamente. «Su siguiente sesión comienza en 7 minutos». Asentí con calma y me incorporé. El expediente de la misión estaba completo. Ya tenía todo lo que necesitaba. No les advertí que iría. La convocatoria a la asamblea escolar me llegó por un correo reenviado. Una cadena sin emoción firmada por la profesora de Cali. Ni una palabra de Devon. Ni un simple aviso de Sierra. Solo una frase seca. Al final, Cali presentará su proyecto sobre liderazgo femenino. Familia bienvenida. Aparecí con 15 minutos de antelación. Sin uniforme, sin medallas. Solo llevaba una americana sobria y el anillo de West Point que había llevado desde aquella noche en que todo cambió. El gimnasio olía a barniz reciente y al vapor denso que se escapa de las cocinas escolares. Niños con calcetines arrugados y zapatillas prestadas se acurrucaban en el suelo formando un mar de pequeños cuerpos inquietos mientras sus padres esperaban en las filas traseras, móviles en alto, preparados para grabar sin realmente mirar. Me coloqué junto al pasillo en un ángulo que me permitía observar el cartel de Cali encajado torpemente sobre un caballete frente al escenario. El papel desgastado y combado por el uso exhibía en la parte superior unas letras temblorosas pintadas con rotulador. Mi abuela es una líder. Las imágenes debajo eran pedazos de papel recortado a mano, nada digital, ni filtrado, tan solo recuerdos impresos al modo antiguo. Una me mostraba junto a un avión, envuelta en sombras casi irreconocible. Otra era un gráfico de metales rotulado con palabras como «Coraje, entrega, constancia». Cuando le tocó el turno, Cali dio un paso adelante con firmeza, su voz firme como una promesa, su mirada anclada en la calma.
Mi abuela me enseñó que liderar no es gritar más alto que los demás. Contó que ella nunca pidió aplausos, solo hizo lo que había que hacer. Y eso es lo que yo quiero ser. Un breve silencio, no incómodo, sino reverente, se deslizó entre los padres como si por fin comprendieran algo. La profesora me ofreció el micrófono y acepté con la lentitud de quien mide cada paso. Desde el frente vi rostros infantiles atentos como luciérnagas en la penumbra. Algunos uniformes hacen ruido, dije, otros no, pero todos protegen. No añadí más, no hacía falta. Al volverme para marchar vislumbré a Sierra de pie en la última fila del gimnasio, sin teléfono, sin sonrisa impostada. Solo sus ojos clavados en mí, diciendo lo que su boca no podía. Cali me esperaba en la puerta lateral. No dijo una palabra. Se limitó a enlazar su mano con la mía y caminamos juntas hacia la tarde. El viento esta vez no rugía. Era apenas una caricia. Suficiente, eso sí, para levantar una esquina del cartel que aún sujetaba con la otra mano.